Hay un texto que quiero que veamos, 2 de Samuel capítulo 6, versículo 23. El tema que hoy voy a tratar se titula Tu última oportunidad. Suena así como muy trágico, ¿no? Tu última oportunidad. Bueno, ya vamos a descubrir en la palabra de Dios por qué el título Tu última oportunidad. Vamos a leer 2 de Samuel 6, 23. Dice así: Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esto habla de esterilidad, ¿no es cierto? Mire, la esterilidad en un hombre o en una mujer es la incapacidad para procrear, para engendrar. En el hombre es la incapacidad para embarazar a una mujer, y la mujer es la incapacidad de quedar embarazada. Ahora, las causas más frecuentes de la esterilidad en una mujer o en la mujer, según datos médicos, son quistes en los ovarios, menstruaciones irregulares, enfermedades de transmisión sexual, anomalías del aparato reproductor femenino, malformaciones, obstrucciones de las trompas, baja reserva ovárica, etcétera, etcétera. A eso hay que añadirle, según los médicos, hay que añadirle el estrés, la obesidad, el tabaquismo y otra serie de cosas más. Ahora, en el hombre las causas más frecuentes son problemas físicos como eyaculación precoz, impotencia, enfermedades del aparato reproductor masculino, la próstata, alteraciones en la producción del semen, obstrucción de los conductos del esperma. Otros factores también es el estrés, la obesidad, el tabaquismo, alcoholismo, etcétera. Bueno, eso es para entrar en el contexto de la esterilidad. Ok. En la cultura judía, en la cultura hebrea, la esterilidad era catalogada como una gran afrenta, una vergüenza, un agravio. Por eso Raquel, esposa de Jacob, le dijo en Génesis 31, dame hijos o me muero, porque era algo terrible que una mujer no pudiera concebir. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, era estéril y Dios le concedió tener un hijo a pesar de su esterilidad. En Lucas 1:25 ella está diciendo lo siguiente: así ha hecho el Señor conmigo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó, tuvo a bien quitar mi afrenta. La afrenta aquí es la esterilidad, quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces era tomada la esterilidad como algo es muy distinto a lo que hoy un hombre estéril o una mujer estéril puede entender o puede concebir o definir. Ahora, en ocasiones la esterilidad también, estoy hablando en el contexto judío ya, hebreo, se asociaba al juicio de Dios, se asociaba también al castigo de Dios, y en otras ocasiones también, dependía de la situación de la persona, se asociaba la esterilidad a las consecuencias del pecado. O sea, como que el concepto judío va mucho más allá y entra en el ámbito espiritual, ¿sí? En Génesis 16, versículo 2, aquí vemos algo muy interesante. Dijo entonces Sarai a Abraham. ¿Se acuerdan que Sarai era estéril, no? Fíjense lo que le dijo: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? O sea, ella creía, no dice la razón, pero ella dice, es que Dios me hizo así.
permitió o qué sé yo, como consecuencias de mis cosas, mis pecados, mis rebeliones, qué sé yo, pero Jehová me ha hecho así. Noten cómo ellos están entrando en una dimensión muy distinta a la cultura de nuestros tiempos. Ahora, por otro lado, la fecundidad era resultado de la obediencia a Dios. De hecho, eso es lo que Dios mismo dice. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 11. Le está diciendo Dios a Moisés que le enseña a la gente lo siguiente. Dice, guarda por tanto, o sea, obedece por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado significa obedecido, y puesto por obra, por haberlo hecho, mira lo que dice: Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá, ¿qué? El fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, porque también hay tierra estéril, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, porque también hay animales que no pueden reproducirse por distintas razones, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que Jehová juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Esa es una promesa de Dios, de que si obedecían sus mandamientos, Dios iba a bendecir, los iba a fructificar, iba a haber fecundación, no solo en los vientres de las mujeres hebreas, sino también en las crías de sus ganados. Fecundidad, bendición de Dios. Ahora, esto implicaba obedecer. Entonces la pregunta o la antítesis es: ¿y si no obedecían qué? Bueno, pues es fácil la deducción, ¿no? Pues era lo contrario. La desobediencia a los mandamientos de Dios implicaba consecuencias negativas, entre ellas la esterilidad. Ahora, Israel era el pueblo elegido de Dios. Como pueblo escogido de Dios, cuando Israel le daba la espalda a Dios, se volvían a los ídolos, le desobedecían de manera deliberada, entre comillas. Curiosamente, la esterilidad empezaba a envolverlos. La esterilidad no solo en el vientre de las mujeres, también de los hombres, pero también su tierra se convertía en estéril, no producía, los árboles frutales no producían. En los tiempos de Jesús, la mayoría de los judíos de ese tiempo se habían vuelto duros de corazón, se habían vuelto desobedientes, incrédulos. Por consiguiente, la reproducción, la fecundidad estaba dañada, no solo en el ámbito de la tierra donde vivían, sino también en sus vidas. En sentido espiritual, ya no se reproducían, no daban fruto. Y aquí entramos en el ámbito de lo que podemos llamar esterilidad espiritual, que es en realidad en la que yo me quiero enfocar, ¿sí? En las Escrituras, la higuera, cada vez que leemos sobre una higuera, siempre simbolizaba a Israel, lo mismo que una vid, etcétera, ¿no? Entonces la higuera era un símbolo que representaba a Israel. Y hay un pasaje muy interesante donde Jesús muestra
en sentido espiritual la esterilidad en la que en el tiempo de Jesús Israel estaba viviendo. ¿Por qué? Por su rebelión. Tenían al Mesías enfrente, al que estaban esperando, y no creían. Estaban endurecidos. Entonces, su fecundidad o su reproducción, sus frutos espirituales, no había. Entonces, abrimos nuestra Biblia en Marcos 11:12 para ver este pasaje que es literal, esto no es simbólico, pero de una enseñanza literal, Jesús saca metafóricamente una enseñanza espiritual. Vamos a leer, pongan atención. Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. O sea, Jesús tuvo hambre. Versículo 13. Y viendo de lejos una higuera, que tenía hojas, o sea, a la distancia la miró Jesús, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Ahora, Jesús utilizó este hecho literal, tal y como lo hemos leído, utilizó este evento para dar una enseñanza espiritual a la gente de su tiempo. Y obviamente esta enseñanza también nos envuelve a nosotros, nos incumbe a nosotros, también es para nosotros. Ahora bien, la higuera que vio Jesús, ese tipo de higueras, daba fruto a los 3 años de plantada. Esto es bien interesante. Y este tipo de higuera, porque hay diferentes tipos, pero este tipo de higuera daba 2 veces al año fruto, y muy abundante. O sea, había 2 cosechas de este tipo de higuera. Este tipo de higuera se caracterizaba porque primero daba los higos y después salían las hojas. Un poco extraño, ¿no? Pero así Dios la creó, así Dios la hizo. Ahora, el hecho de que Jesús la ve con hojas habla de que tenía higos. Sígame con mucha atención porque aquí viene el aspecto espiritual. Entonces, Jesús vio a lo lejos que la higuera estaba llena de hojas, pero cuando se acercó a ella no había higos. ¿Qué sucedió allí? Solo aparentaba por las hojas que tenía higos. O sea, era pura apariencia. Todas las demás higueras que había allá alrededor ni tenían hojas ni tenían higos, porque no era tiempo de higos. Pero esa estaba llena de hojas, ¿sí? Entonces el texto dice claramente que no era tiempo de higos, no era tiempo de dar, de frutos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó allí? Si no era tiempo de higos, ¿por qué Jesús fue a buscar higos? Si no era tiempo de higos. Bueno, la respuesta es que en realidad lo que sucedió fue que esta higuera, al estar llena de hojas, solo daba la impresión, solo daba la apariencia. Porque acuérdense este dato importante, ese tipo de higueras, primero salía el higo y después las hojas. Entonces, al haber hojas, se entendía que ya estaban los higos. Pero va Jesús, busca higos y no encuentra, puras hojas, pura apariencia. Bueno, exactamente así era Israel. Mucha religiosidad, muchas hojas, entiendas, actividades religiosas, pero nada de fruto. Mucho ritual, pero nada de obediencia. Mucho conocimiento de las Escrituras, pero nada de ponerlas por obra, y mucho menos fruto, porque obedecer
producía frutos en todos los ámbitos de la vida del pueblo judío. Muchas hojas, oían y no hacían lo que Dios les indicaba o les hablaba. Lo mismo sucede con muchos cristianos en las iglesias de hoy. Exactamente lo mismo. Mucha religiosidad, nada de fruto. Muchas hojas. Mucha profesión, yo soy cristiano, gloria a Dios. Muchas hojas, pero nada de fruto. Mucha apariencia, pero nada de fruto. Mucho ritualismo y muy poca obediencia a la palabra de Dios. Mucho conocimiento de las escrituras. Conoce gente que sabe un chorro de Biblia, un montón de Biblia, pero tienen un carácter del demonio. Maltratan a la esposa, dicen malas palabras. O sea, mucha apariencia, muchas hojas, muy frondosos, pero nada de fruto. Muchas actividades, muchos conciertos, muchas conferencias que aparentan ser espirituales, pero muy poco o nada de fruto en sus vidas. Porque al final de cuentas, un árbol frutal se come el fruto, no las hojas, ¿sí o no? Bien. El día de hoy es muy parecido al tiempo de Jesús cuando pisó esta tierra. De lejos nos vemos verdes y frondosos. Bueno, hoy yo vengo medio verde. De lejos damos una apariencia, ¿sí? Pero ¿cómo estamos ahí? Muchas hojas y el fruto. Entonces Jesús se acerca a buscar fruto en nuestras vidas, como se acercó en esta ocasión. Él sabía que la higuera no tenía higos, pero aprovechó. O sea, Jesús es toda sabiduría, toda inteligencia. Dijo, ahorita les voy a decir a Israel cuál es su condición. Mucha apariencia, poco fruto. Entonces Jesús, así como se acercó a la higuera, se acerca a nosotros. Busca fruto y no lo encuentra. Decimos que somos cristianos y vivimos llenos de amargura. Fíjense nomás. Decimos que somos cristianos y vivimos llenos de enojo, de gritería, de maledicencia. Seguimos difamando a las personas, las calumniamos sin sentir el mínimo remordimiento y mucho menos arrepentimiento. Pero al igual que Israel, muchas hojas, pero poco o casi nada de fruto espiritual. Entiéndase fruto espiritual, como dice Pablo a los Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, que es fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. O sea, el carácter de Cristo. Jesús busca fruto en cada uno de nosotros, pero encuentra muy poco o casi nada, o en algunos nada. Solo encuentra hojas y más hojas, pura apariencia. En realidad hay esterilidad espiritual. Hay hojas, pero no hay fruto, porque esa higuera primero debía dar los higos y después las hojas. No dio higos, pero sí dio hojas. Extraño, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Adán pecó, que se dio cuenta que estaba desnudo junto con Eva y se avergonzaban? ¿Qué hizo? ¿Qué fue? ¿Y tomó hojas de qué? Como curiosidad nada más. Como que las hojas hablan de lo que yo hago, se me ocurre. Bueno, Dios dice eso, pero yo quiero hacer esto. Todo aquello que hacemos sin que tenga la aprobación de Dios es como cubrir nuestra desnudez, nuestra fealdad, nuestra corrupción con hojas de higuera. Escuchamos la palabra de Dios cada domingo o los que algunos
quizás un poco más el jueves o van oyendo en su auto, escuchamos la palabra. Dije algunos, no todos, ¿eh? Dios nos habla claramente a través de los mensajes, las predicaciones. Últimamente nos ha estado hablando, perdona al que te ofendió, y nada. ¿Sigues ahí? Algunos siguen ahí. Dios nos habla y dice, pide perdón por haber ofendido, restituye, y nada. Él espera ver esos frutos, va y los busca, pero puras hojas, no encuentra el fruto. Oímos su palabra y nos dice, no difames más a tu hermano, no calumnies más a tu hermano. Él espera que hagamos lo contrario, viene y busca el fruto y nada. Seguimos en el Face hablando y diciendo, ahora no, y ahora sí ya me enteré que fulano. Nada. Muchas hojas, pero muy poco o nada de fruto. Esterilidad espiritual. Triste condición, ¿no es cierto? Que abarca desde lo natural, nombre, puede estar estéril, puede ser la razón, no lo sé, cada quien tiene que descubrirla, pero su negocio no produce y años y nada, y siempre, o sea, no se multiplica, o sea, pasan muchos años. Oiga, mire, la vida cristiana es momentos dulces, momentos amargos, pero hay unos que siempre están acá abajo, siempre, toda la vida se la pasa, no hay gozo, no hay paz, o sea, tú dices, ¿qué le pasa a este hermano? Ay, hermano, necesito una liberación, dicen algunos, que me saquen los demonios. No, espérame, tú no estás endemoniado. Oye, pero ¿qué onda con la palabra de Dios? ¿La obedeces? ¿Haces lo que dice ahí respecto a tu familia, cómo haces tus negocios, eres íntegro, hablas la verdad? O sea, ¿qué onda? A ver, dime. Bueno, usted sabe, la naturaleza pecaminosa, ¿no? Es que pues está muy difícil. Eso produce esterilidad espiritual. Tremendo, ¿no? Ahora volvamos a la higuera, que Jesús la ve, tiene hambre, va, busca higos, no encuentra, pero llena de hojas. Y entonces pronuncia unas palabras muy duras. Vea lo que dice en Marcos 11:14. Entonces Jesús dijo a la higuera, o sea, esto fue literal, le habló a la higuera, pero como Israel representaba la higuera y todos lo están viendo, dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti, le dice. Wow, nunca más. Tremenda, ¿no? Y todos escuchando. Y ellos sabían que la higuera era símbolo de Israel, representaba a Israel. Esta higuera no fue maldecida por su falta de fruto en sí, porque después más abajo dice que los discípulos dicen, mira la higuera que maldijiste se secó. Esta higuera no fue maldecida por su falta de fruto en sí, no, ya que no era tiempo de higos, porque había otras higueras alrededor, pero estas no tenían ni hojas ni higos, no fueron maldecidas. Esta higuera fue maldecida por Jesús por la apariencia que quería proyectar. Aquí es donde entra lo simbólico y metafórico. ¿Sí lo está captando, verdad? Pura apariencia que daba al tener muchas hojas, pero no daba fruto. Así era Israel en el tiempo de Jesús. Hasta lloró sobre Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte, mi mano, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste? Preferiste irte tras los ídolos, preferiste desobedecerme y hacer lo que te daba tu gana, cuando yo quería bendecirte, les decía el Señor.
y lloró sobre ellos porque lamentaba mucho, le dolía ver a Israel estéril, sin fruto. Ahora vamos a ver lo que sucedió al día siguiente con esta higuera. Marcos 11:20. O sea, pasa toda esa noche y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, no duró ni 24 horas y se secó. Vean la reacción de uno de sus discípulos. Entonces Pedro, acordándose de lo que había sucedido el día anterior, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y luego enseguida, en el versículo 22, vemos algo muy desconcertante en lo que dice Jesús. Porque Pedro le dice: oye, mira, la higuera que maldijiste por no tener fruto se secó. Y como que Jesús hace un cambio de tema, pero no, síganme con atención. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. En esa época Israel no tenía fe en Dios. O sea, decían que creían en Dios, decían que el Señor era su Dios y que la palabra de Dios, la Torá, era lo máximo, muy religiosos, muchas hojas, pero no había una fe genuina que reposara total y plenamente en el Señor. Entonces fíjense lo que les dice: tened fe en Dios. Y todavía más desconcertante lo que viene abajo, pero vamos a explicarlo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora es obvio que no es literal de vamos a ver el cerro del 4, vamos a pasarse y lo aventamos allá a los del Coli. Es obvio que está hablando en un lenguaje metafórico. Ahora, un cerro para cruzar al otro lado es como un obstáculo, ¿no es cierto? En realidad lo que Jesús está diciendo: miren, Israel ha perdido la fe. Ustedes que dicen que me siguen, le dice a Pedro, tienen que creer en Dios, tienen que tener fe en Dios. Si ustedes tienen esa fe, pueden mover montañas, pero era metafórico. ¿A qué se refiere entonces mover montañas? ¿A poco muchos no tienen una montaña, pero de 1 kilómetro, arraigada en el corazón por tan amargados que son? Y no, dicen: no puedo perdonar, dicen. Porque lo que vamos a leer a continuación, que es del perdón, precisamente es en ese contexto que estamos hablando. Se habían vuelto amargados, se odiaban el uno al otro, se divorciaban por cualquier cosa. O sea, terrible que estaba Israel. Dice el versículo 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, aquí la lección es usar la fe en Dios para vencer obstáculos grandes que se presentan en nuestras vidas. Y uno de los más grandes obstáculos que enfrentamos es la falta de perdón. Porque me ofendieron terriblemente. Esos son, mire, de verdad, es más, yo creo que sí, uno de los temas que yo más he tocado en mi vida es esto del perdón. Porque yo mismo lo he vivido, lo vivo constantemente. Constantemente tenemos que estar perdonando, no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y una vez que lo haces, no se termina, te van a volver a ofender, te van a volver a mentir, te van a volver a despreciar, te van a volver a calumniar, te van a volver a herir. ¿Y qué vas a hacer? Ese es el punto aquí. Porque miren lo que les dice en el versículo 25, o sea, estamos en el mismo pasaje. Y cuando estéis orando con fe en Dios, que yo tengo fe para mover montañas, y muchos dicen: es para hacer grandes cosas. Pues también, o sea, grandes cosas para Dios también, pero aquí el contexto, fíjense.
Y cuando estáis orando, ¿qué dijo Jesús? Perdonad. Ahora, ¿qué tiene que ver la higuera, los higos, el fruto, la fe en Dios? Pues ahí está, la montaña. Esa es una montaña que está ahí cotidianamente. Es como un volcán que empieza a brotar y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Si no lo sacas por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Fe, una definición de fe es obediencia. Porque Hebreos 11 dice, por la fe Abraham obedeció, sin saber a dónde iba. Salió sin saber, obedeció. Fe es obedecer. La obediencia produce fecundidad, multiplicación, bendición, prosperidad. La desobediencia produce esterilidad, estancamiento, frialdad espiritual, esterilidad espiritual. Entonces dice, y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. En los tiempos de Jesús son muy parecidos a los de hoy. Todo mundo odia a todo el mundo. Todo el mundo desprecia a todo el mundo. ¿Se acuerdan antes en los noticieros, por mencionar algo en la televisión, cuando alguien entrevistaban o a alguien se le salía una mala palabra o una palabra soez o altisonante, le ponían pip? Y ahora, ¿qué le ponen? Hasta le suben para que se oiga más claro. Ya no censuran nada. No, no, y dicen, es terrible cómo están las cosas. Todo mundo, acuérdense las elecciones pasadas, cómo se agarraron los políticos. Fíjate nada las bajezas que hicieron, todo lo que hicieron unos contra otros. Entonces yo los miraba y decía, ¿ese me quiere gobernar? Un tipo mentiroso me quiere gobernar. Pues ¿qué me va a gobernar? O sea, está muy complicado el asunto. Así estaba Israel, así están un montón de cristianos. Entonces, fíjense cómo empezó con la higuera y termina con el perdón. Está relacionado, hermanos. Fruto. Ahora, miren lo que Jesús dijo en este pasaje respecto a frutos, que vamos a leer ahorita. Resulta que se le acercaron unos fariseos. Ustedes saben que los fariseos, los saduceos, toda esa gente aparentaban, tenían apariencia de piedad, aparentaban ser muy piadosos, se veían muy frondosos, muchas hojas, pero nada de fruto. Y si daban fruto, su fruto era malo, porque hay árboles que dan fruto, pero malo, ¿sí o no? Hay unas naranjas agrias que no se pueden comer. Hay duraznos que los ves así bien bonitos y te los comes y bien desabridos, no saben a nada. Y dices, ay, no, esto no se antoja. Bueno, vamos a Mateo 12:33. Se acercan unos fariseos muy frondosos, muchas hojas, religiosos, etcétera. Vamos a leer la versión en lenguaje sencillo. Jesús dice lo siguiente, o sea, se le acercan, le hacen preguntas, lo miran feo. Jesús dice, si el árbol es bueno, dará buen fruto. Pues esa es una lógica, ¿no? Si el árbol es malo, dará mal fruto. El árbol se conoce por su fruto. Y luego miren lo que les dice en el versículo 34 a los fariseos y a todos esos frondosos: raza de víboras. A veces a mí la gente me ha dicho, no, pastor, usted es bien duro. Yo les digo, no, yo no soy duro. Yo nunca les he dicho algo así. Juan el Bautista también les dijo, hey, víboras. Yo nunca les he dicho víboras. Yo a lo mucho que les he dicho es, a veces las ovejas parecen abejas. Eso es lo más duro que yo les he dicho. O sea, como que no me queda, ¿se imaginan? Y creo que nunca lo haría, pero Jesús sí lo hace, porque Él sí tiene toda la autoridad y no hay nadie que le reproche a Él. Le dice, raza de víboras,
Esto es fuerte, el tono es fuerte, ¿eh? ¿Cómo pueden decir cosas buenas si ustedes mismos son malos? De lo que abunda en el corazón, habla la boca. De lo que abunda en tu corazón, escribes en el Face. Simple. Versículo 35. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en él. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en él. Híjole, más claro no puede ser. Yo cuando veo un video, mira lo que están diciendo, mira lo que... Este hombre es malo, o este hombre es bueno. O sea, simple, no es complicado definirlo. Esta es una mujer terrible. Se me hace que, ay, no. A lo mejor es hasta prima del diablo, qué sé yo. O sobrina, no lo sé. No, pues es que de la abundancia del corazón, lo que hay ahí, habla la boca. Ahora, fíjense en el versículo 36. Y yo les digo que en el día del juicio, ¿en el día del qué? Díganlo todos. ¿Habrá un juicio? Yo no creo en eso. No importa que no creas. Ya cuando estés ahí, ya te vas a dar cuenta. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado. Pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable, y Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Que era primo de Jesús, por cierto, hijo de Elizabeth, la que estaba estéril. Él también habló muy fuerte. Él acusó a los fariseos de esterilidad, de falta de fruto. Les reprochó la simulación que hacían, su apariencia. Su frondosidad, y se los reprochó, les habló fuerte y les aseguró que si no se arrepentían de esa hipocresía, el castigo iba a ser muy duro para ellos. Bueno, resulta que Juan estaba bautizando a los que se arrepentían, y de repente
se forman en la fila unos personajes. Pero vamos a leerlo. Mateo capítulo 3, versículo 7. Lo voy a leer en la versión al día, Biblia al día. Dice Mateo 3, 7. Pero al ver que muchos, fíjate, muchos, eso me llama la atención, muchos fariseos y saduceos, que eran grupos dentro del mismo judaísmo, llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió. Pero miren lo que les dijo, así lo traduce esta versión: camada de víboras. Ay, híjole. Bien duro, ¿no? Ahora sí que no se midió Juan. Camada de víboras. Fíjense lo que les pregunta: ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? ¿Quién les dijo que ustedes pueden escapar del castigo que se acerca? ¿Quién les dijo? Y luego dice el versículo 8: producid frutos que demuestren arrepentimiento. No penséis que podréis alegar: tenemos a Abraham por padre. Ese argumento no les va a servir. ¿Sabe que hay gente que dice: yo voy a casa de oración? Y otros dicen: el pastor Chuy es mi amigo, yo me tomo café con él y somos así bien cuatachos. Y luego no falta que me pregunten: oye, ¿tú conoces a fulano? No, pues no sé. Ah, mira, te voy a mandar una foto. Ni lo conozco. O sea, creen que porque dicen ser amigos, como que si yo fuera en ese día a decir: no, Señor, era mi amigo, dale chance, ¿no? Así como le hacen los políticos, ¿no? O los policías, ¿verdad? Que así muy justicieros, pero luego un hijo suyo comete un delito y se hacen de la vista gorda, así gorda, así dice, vista gorda, o sea, se hacen como que no pasó nada, porque son sus hijos. Dice: ¿ustedes creen que porque son de Israel van a decir: ay, nosotros somos hijos de Abraham? ¿A poco creen que eso ya los va a librar? Pues fíjense que no. Porque os digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Y miren el versículo 10. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y la Biblia dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua. O sea, los árboles en la Biblia tipifica también a los creyentes, simboliza a los creyentes. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto, ay, hermanos, será cortado y arrojado al fuego. Ahora sí que el que entienda, entienda. Miren, les voy a decir algo, Jesús nunca dijo que seguirlo sería fácil, nunca dijo eso. Él nunca dijo que si lo seguíamos todo iba a ser color de rosa. No, él nunca dijo eso. Vamos a leer un pasaje, de lo mucho que dijo, vamos a leer un pasaje para que dimensionemos lo que cuesta seguir a Cristo. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo 7, 13. Aquí le está hablando a los que le seguían, ya a sus discípulos. Les dice: entrad por la puerta estrecha. Todo esto es simbólico, ¿verdad? La puerta estrecha, angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, donde tú haces lo que te da tu gana, aunque dices que eres cristiano, pero en realidad tomas en cuenta a Dios. Dios te habla, te dice, y tú sigues haciendo lo que tú quieres, no lo que Dios dice.
Ese es la puerta ancha, espacioso, amplio, dice, es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta ancha. Muchos. Es que pues, es bien fácil. Es bien fácil decir que eres cristiano. Es muy fácil decir, para mí es muy fácil decir, soy cristiano. Lo difícil está en obedecer a Dios. Cuando te dice, deja de maldecir. Pero es que él también me maldijo. Entonces sigue maldiciéndolo, pues. Juan en Apocalipsis, el Espíritu le dijo, mira, el que es justo, sea justo. El que es injusto, siga siendo injusto. Hay otra versión que dice, el que es corrupto, que se corrompa más. O sea, no quiere cambiar, no quiere dar fruto. Bueno, siga haciéndolo. Fuerte palabra, ¿no es cierto? Por eso hubo ocasiones que le decía, ay, dura es esta palabra, ¿quién la puede? Y luego le saca el tema de la fe. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Tengan la fe de Dios, o sea, créanle a Dios y van a mover todas esas montañas, porque el Señor quiere que vivamos en paz, hermanos, en armonía. Sigo leyendo. Versículo 14, porque estrecha, muy angosta es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué está diciendo Jesús? No va a ser fácil seguirme. Se le acercó uno, te seguiré donde quiera que vaya, Señor. Y Jesús lo miró, dice, ¿sabías que las aves tienen nidos? Y el otro, pues sí, ¿no? O sea, su enseñanza de Jesús bien sencilla, bien, súper sencilla, pero bien clara. Oye, ¿tú sabes que las aves tienen nidos, no? Sí. ¿Y las zorras tienen cuevas donde pasar la noche? Sí. O sea, ¿me quieres seguir? Sí. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. ¿Estás dispuesto a pasar por todo el camino por donde yo te lleve? Y va a ser angosto, y va a ser, no va a ser como los que no quieren caminar conmigo, que hacen lo que quieran, el camino ancho, hacen lo que quieren. No. Por eso dice, pocos son los que la hallan. Ahora vamos al versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Falsos. O sea, hay profetas de Dios, hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios, pero también hay falsos hermanos. También hay falsos cristianos que aparentan nada más frondosidad, religiosidad, espiritualidad, pero no tienen fruto del Espíritu. Cuídense de esta gente. Ahora, cuando uno les advierte sobre esto, algunos no entienden, dicen, ay, el pastor exagera. El camino es angosto, hermanos. No lo marqué yo, lo marcó Él. No lo instituí yo, Él lo instituyó. Yo nada más les hablo como pastor lo que nos corresponde. Jesús está instruyendo, guárdense de todo este tipo de gente. Yo se los repito, guardémonos, hermano. No se dejen llevar por cualquiera que se ve, ay, súper espiritual, y no tiene fruto. Porque miren lo que sigue diciendo Jesús, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, apariencia de oveja. En Apocalipsis dice que había uno que parecía cordero, pero hablaba como dragón, dice. O sea, tenía apariencia de cordero así, pero hablaba como dragón, y el dragón es un símbolo de Satanás, pero tenía apariencia de cordero, así, pero qué horrible está eso. Ahora fíjate el 16, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Fácil, hermanos, por el amor de Dios. Por sus frutos los conoceréis. De la abundancia de sus corazones hablan sus bocas.
No es tanto lo que dicen que son, sino lo que hacen. Por sus frutos los conoceréis. Y pregunta Jesús: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Todos, pues no. ¿O higos de los abrojos de arbustos cualquiera? No, tampoco. Dice el 17: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos por naturaleza. No puede. Tampoco dice, ni el árbol malo dar frutos buenos. No. Yo tengo en mi casa me dijeron que era un naranjo súper dulce, y es de esas naranjas amargas que no se pueden, que saben horrible, no se pueden comer. Y aunque yo le inyecte y le ponga abono y todo, sigue dando lo mismo. Y bueno, pues se ve bonito con las naranjas grandotas así, bien amarillas, bien bonitas, ¿verdad? Nada más. Sigo leyendo en el versículo 19: todo árbol que no da buen fruto, ¿qué va a suceder? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver una de las razones que producen más esterilidad espiritual en la vida. O sea, hay muchas razones, así como en lo natural hay múltiples razones que yo mencioné al principio de por qué una mujer es estéril o un hombre. Pues también hay muchas razones por las cuales un cristiano, o que dice cristiano, no da fruto, o está estéril, está estancado, no fructifica, o no da fruto, o si da 2, 3 naranjitas, todas agrias, todas amargas, porque se impregna de la raíz todo la cepa, la corteza del árbol, o el tronco del árbol es el que transmite. O sea, todo está mal, pues da fruto malo. Pero vamos a ver una historia. Habla del rey David. Segunda de Samuel 6:12, que aquí es donde está el versículo que leímos al principio. Dice: fue dado aviso al rey David de que el arca de Dios, ya la había capturado, la tenían los filisteos, y la captura, y le avisaron a David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. ¿Por qué Dios había bendecido la casa de Obed-edom? O sea, todos los moradores, todo lo que tenían, todo lo que hacía, Dios la había bendecido. Y luego añade: a causa del arca de Dios. Esa era la razón. Ahora, el arca de Dios era esa arca donde era hecha de oro, con madera cubierta por dentro, y luego oro. Estaba el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y otro elemento allí. Bueno, esa arca representaba la presencia de Dios. O sea, tener el arca en la casa de Obed-edom era tener la presencia de Dios. Dios estaba contigo, porque el arca representaba la presencia de Dios. Entonces capturan el arca. Obed-edom ofrece su casa para allí almacenarla, en lo que la trasladaban al tabernáculo que David estaba construyendo. Y por tener la presencia de Dios en su casa, Dios lo bendijo a Obed-edom, a sus hijos, sus vacas. La presencia de Dios trae bendición. Por eso Moisés le dijo, cuando lo encomendó Dios para que fuera a liberar al pueblo de Israel que estaba en Egipto, Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, ni voy. Y Dios le dijo: mi presencia va contigo. ¿Sí? Entonces David fue a la casa de Obed-edom y llevó con alegría el arca de Dios, que representaba, repito, la presencia de Dios.
de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Vamos al versículo 14. ¿Qué sucedió mientras iban? Y David danzaba con toda su fuerza, subrayo, delante de Jehová. ¿Delante de quién danzó? ¿Cuál era la causa de su alegría que se desbordó en danza? La presencia de Dios, el arca. Y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta, había instrumentos, alabanza, y estaban contentísimos, gozosos, porque habían recuperado la presencia de Dios representada en el arca, que era la bendición para ellos. La presencia de Dios, hasta para otro tema. Cuando está Dios presente, hermanos, porque Él prometió estar con nosotros, ¿no? Fíjense, imagínense que se subiera el presidente de México, que de pronto lo ves que se sube allí. Todos los que están así, oye, no, todos se cuadrarían, ¿sí o no? Si subiera un personaje famosísimo, Michael Jordan, ¿verdad? El superestrella del básquetbol, con sus 2 y no sé cuánto mide, 2 metros y fracción, y se subiera por ahí el grandote. Yo les aseguro que más de uno se paraba y decía, mira, ay, órale, están delante de la presencia de Dios y se están durmiendo. No inventen, hermanos, se los digo en el amor de Cristo. Tengan conciencia de la presencia de Dios y del respeto a Dios. La reunión pasada yo les dije que algunos de ustedes se ofendían porque no los atendíamos en plena reunión. Mal por los que hacen eso. ¿Por qué no lo hacemos? Estamos adorando y llegan, pastor, quiero hablar con usted. Espérame, hermana, al final, ay, qué prepotente, qué soberbio, no me quiso oír. Por favor, hermanos, entiendan. No podemos, estamos con Dios, es la presencia de Dios, estamos para adorarlo. No es el momento de consejería, entiéndanlo. No queremos que se ofendan. Pero están ofendiendo a Dios al no respetar a Dios. Parece como que estoy enojado. No estoy enojado en el sentido así de la palabra. Es que es el celo que David tenía. Yo siento ese celo. Yo nunca en mi vida he llegado tarde a un servicio. Ay, algunos dirán, pues es el pastor. Peor sería que siendo el pastor entrar ahí a las 8:30 de la mañana, a las 9. Soy el primero de los primeros que llega y el último que me voy. ¿Saben por qué? Por respeto a Dios. Y
para honrar el ministerio que Dios me dio. Y David le ponía todas las ganas, y yo le pongo todas las ganas. ¿Y ustedes qué onda? Ay, nos está regañando. Pues, pero no les he dicho generación de víboras. Necesitan despertar. ¿Cómo se llama el título del mensaje? Tu última oportunidad. O das el estirón o yo no sé. Pero de que se te dijo un montón de veces. Y también los que están escuchando, que no crean que porque no están presentes o que viven en otro país, también es para ustedes todo esto. ¿Qué sucedió? David rebosó, se alegró. Dice el versículo 16: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, esposa de David, miró desde una ventana. O sea, ella no estaba participando, ella era espectadora, y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y miren lo que hizo. ¿Qué hizo? Le menospreció en su corazón. ¿Sabes? A mí me da una tristeza así, ganas de llorar, cuando escucho cristianos que dicen: ay, no, son muy exagerados ahí en casa de oración. Ay, sí, a ver, ay, sí, muy santurrones. Ay, sí, muy derechos, siento bien feo en mi corazón. Eso es. Ahora, esos que hacen eso, los miro. A ver, yo lo conozco desde hace 25 años. A ver, ¿qué onda con su familia? A ver, vamos a buscar algún buen mango así, de esos amarillos dulces, ¿verdad? Unos buenos duraznos jugosos, puras hojas. Observo. Y en el año, ¿y qué con su esposa? ¿Qué con sus hijos? ¿Qué en su trabajo? ¿Qué con su vida? ¿Qué en su servicio? Cero. No se reproducen. No dan fruto. Sí, los mismos criticones de toda la vida. No, la verdad, qué condición tan miserable. Horrible condición. Y lo menospreció en su corazón. Ahora, la palabra hebrea, ahí va a aparecer en la pantalla, que se traduce por menospreciar, es la siguiente: es considerar algo o a alguien como nada. ¿Cuántas veces gente así me lo ha dicho? Algunos me lo mandan decir, pero no son muy valientes, porque cuando te ven, ay, pastor, es como cuando hablan del presidente, y cuando tienen frente, señor presidente. Igual, ¿verdad? Cuando estoy así de frente, no dicen lo que dijeron en el video o en el Facebook, ¿verdad? Y me han dicho, algunos sí. ¿Y usted qué? ¿Qué de qué? ¿Usted qué se cree o qué? No, pues nada. Usted será muy el pastor, pero ¿sabe qué? A mí, que yo, que no, pues está bien. Porque para mí usted no es nada. No, está bien. Bueno, ahora, si la gente dice eso, en realidad a mí no me afecta, créamelo. Bueno, y si no me lo cree, pues igual, no me interesa. Pero es una ofensa que yo tengo que saber procesar en mi corazón para no amargarme. Y ahí es donde el camino se me hace bien angostito, porque hay cada hablador, hay cada gente que habla nomás porque tiene boca, y menosprecian todo. También significa restarle valor e importancia a algo o a alguien. Aquí Mical está restando importancia a la presencia de Dios. Pues todo el pueblo jubiloso porque el arca. Ay, ¿para qué tanto rollo? Ay, ¿para qué tanto cantante? Ay, ¿para qué tanto guaraguara? Mira, mejor cállate. Mejor cállese, hermano. Y no menosprecie, porque se está metiendo en graves problemas
con Dios. Ahora, menospreciar, sigo ahí en la definición, tiene la idea de desfavorecer a alguien, burlarse de alguien, tener en menos a alguien, mirar de lado, deshonrar, ridiculizar, desairar, ultrajar, maltratar, esto es verbalmente, ofender, insultar, humillar, lastimar. Cuando alguien como Mical hace una cosa así, eso es lo que está haciendo. Y la Biblia lo llama pecado. Y las consecuencias son terribles, hermanos. Sigamos con David, 2 de Samuel 6:20. Volvió luego David para bendecir su casa. Estaba Mical allí y la iba a bendecir a ella. Estaba súper contento, bendecido. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado, lo que dijo es en tono sarcástico, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, porque se quitó su atuendo de rey y se puso una vestimenta sencilla, una efod de lino. ¿Cómo se descubre sin decoro un cualquiera? Fíjate, diciéndole a David: eres un cualquiera. Así como ese pastorcillo, híjole. Mire, yo no me atrevería, ni he dicho, creo que nunca he dicho esas ovejillas. No, o sea, ¿cómo no? No está en mi corazón ni en mi vocabulario esas ovejillas. Pero en muchas ovejitas está ese pastorcillo. Está bien. A David le pasó. Pero miren el final de la historia. Entonces David respondió a Mical. Le dijo: mira, fue delante de Jehová, yo no lancé para ti. Como aquella hermana que yo les he contado hace años, en aquel pasillo de allá, yo iba entrando, ella iba entrando y yo voy por ahí, y ya al final, hace años de esto, y me dice: pastor, hoy no me gustó la alabanza, pero así como hoy no me gustó la alabanza. Yo le dije: qué bueno, hermano, porque no era para usted. Y se quedó, ya se salió por ahí. Y David le dice: espérame, Mical, no fue delante de ti, no fue para ti, fue delante de Jehová. Y luego le dice una verdad. No se nota que David esté como revirándole o no. Pero lo que le dijo era una verdad. Quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa. ¿Saben por qué le dijo eso? Porque Saúl no le importaba el arca de Dios. No le importaba. Habían capturado los filisteos y él dijo: que se quede ahí. No importa. Lo que a mí me importa es tener mis reuniones, ser un soldado, rey de Israel. Y luego le da mandamientos: mira, ve y guerrea contra aquellos y vas a hacer esto y lo otro, y no lo hace. Llega Samuel: ¿qué pasó, Saúl? Hice todo lo que Jehová me dijo. No seas mentiroso, le dice. ¿Por qué no obedeciste al Señor? El Señor te quita el trono, le dice, por haber desobedecido. Entonces David le dice: bueno, a tu papá no le interesaba la presencia de Dios, no respetaba la presencia de Dios. Y Dios me eligió a mí. Yo sí tengo un profundo respeto. No soy un hombre perfecto, pero sí tengo un profundo respeto a la presencia de Dios, a Dios mismo. Dice: fue Dios quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Israel, pueblo de Jehová sobre Israel. Por tanto, dice, danzaré delante de Jehová. Lo que hago lo haré para el Señor. Versículo 22: y aún me haré más vil que esta vez, dice, y seré bajo a tus ojos. Sí, menospréciame, no me interesa. Fíjense cómo está procesando David la ofensa, Dice: sé que seré bajo a tus ojos. Ok, lo entiendo. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y bien, fíjense el versículo 23. Y Mical, hija de Saúl,
nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahora, ¿por qué inserta eso? ¿Qué tiene que ver la esterilidad con lo que ella era, como era y decía? Pues ya está narrada la historia. Pues déjenme decir para terminar, el espíritu de Mical ha invadido a miles de cristianos alrededor del mundo. Cristianos que se burlan de otros, cristianos que tienen en menos a otros por no creer las doctrinas que ellos creen, les llaman herejes. Cristianos que se la pasan deshonrando a otros en las redes sociales, ridiculizan a otros en YouTube, maltratan, ofenden, insultan, humillan, lastiman a otros con sus comentarios en Facebook. ¿Saben cuáles son las consecuencias de esos Micales? Ya lo dedujeron ustedes. Esterilidad espiritual. Van a tener muchas hojas, pero no va a haber fruto. Por último, hay un pasaje donde Jesús nos muestra su paciencia, muestra su gran corazón, para darnos una oportunidad más, quizás la última oportunidad para algunos, no lo sé, para corregir, empezar a dar buenos frutos. Oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor? Sin embargo, es probable, no lo sé, yo en lo personal le pediría al Señor que no fuera la última oportunidad para algunos, pero eso yo no lo determino, lo determina Él. Amén. Lucas capítulo 13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Fíjate que Pilato hizo esto porque andaban mal y se habían burlado de Dios y no producían los frutos de Dios. Le están reportando a Jesús. Y dice el versículo 2: respondido Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, ellos. Versículo 3: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, una torre que se derrumbó y los aplastó a 18 y los mató, dice Jesús. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego en el versículo 6 dice: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: ven, al agricultor, ven. Le dijo: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Ahora aquí el viñador se entiende que es Cristo, ¿no? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Dale una oportunidad más, la última, Señor. Déjala este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. La trate, la pode, la cuide, la riegue bien, le ponga abono, las plagas se las quito. Déjame trabajar en esa higuera que eres tú y yo. Un año, o sea, un tiempo.
Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor y la abone. Y si diere fruto, bien, bien, bien. Y si no, la cortarás después. Hermano, reaccionen ya. Corrige ya tus acciones. Perfecciona tu fe, tu obediencia. El Señor nos habló de restitución hace 8 días. No levanten la mano, pero ¿cuántos ya pusieron cartas en el asunto? Yo sé que puede haber algunos, pero ¿y los demás? ¿Qué has hecho para restituir? Cuando menos has hablado. Oye, necesito hablar contigo, hay algo que quiero arreglar. Pues yo te ofendí. ¿Qué onda? ¿Cuándo nos vemos? No hace nada. Bueno, yo le pido al Señor, Señor, un año más. La última, esa es mi oración. Quizás la última oportunidad para algunos de ustedes. Para que finalmente den fruto. Y si no, Señor, córtalo. Y todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, ¿qué dijo Jesús? Lo cortaré y será echado en el fuego. Y todo pámpano, toda rama que en mí lleva fruto, lo limpiaré, lo podaré para que lleve más fruto. Híjole, hermanos, quisiera decidir por algunos, pero no se puede. Yo nada más tengo la capacidad de decidir por lo mío, ni siquiera por mis hijos, fíjense. ¿Qué más quisiera yo? No hay manera de decidir por otro. Tú tomas la decisión. Pero eso sí les digo, nuestra oración de los pastores en casa de oración es: Señor, espérate tantito más, mira, vamos a seguir enseñándoles, vamos a seguir podándolos, vamos a seguir tratando con ellos, o sea, tú a través de nosotros, y que den fruto, empieza a dar fruto. Y si no, bueno, pues